bienvenidos una vez más. Hoy vamos a empezar una serie muy emocionante para todas aquellas personas que tienen un negocio digital, una marca personal, un emprendimiento físico, que tienen cualquier tipo de negocios, que son expertos en cualquier materia o que simplemente quieren comenzar a hacer contenido para sus propias redes, empezar a explorar lo que es el mundo digital. Hoy vamos a empezar con la serie 101 tipos de contenido por los contenidos de infografías. Bueno, una infografía es un gráfico que nos ayuda a comprender datos que son complejos y las infografías son muy útiles y generalmente se convierten en un contenido muy apreciado por nuestra audiencia porque contienen mucho valor. Y en este caso, el día de hoy, vamos a hacer una infografía en algo parecido a lo que están viendo ahora. Es una infografía con un fondo animado que tiene ciertos datos acerca de un contenido que vamos a encontrar en línea al 100%. Vamos a ir por varias etapas de la creación de contenido y así ustedes van a entender y aprender cómo desarrollar un esquema de trabajo óptimo para hacer sus propios contenidos en casa. Ahora, si vamos a Google Slides, por acá se los voy a poner, Google Slides, y abren en este link, van a encontrar que al hacer clic en Go to Slides, pueden ver todos sus Google Slides. Esto que están viendo acá es gratuito, pueden acceder a ello con su cuenta de Gmail. Aquí he preparado un workflow, un mapa de cómo vamos a desarrollar nosotros este y cualquier contenido. Y como ven acá, 101 tipo de contenidos y esto es infografías. Lo primero que vamos a hacer, cualquier tipo de contenido, es su nicho o tema, su negocio, de qué es lo que ustedes están hablando. Como segunda parte vamos a conseguir la tendencia, el tópico en línea, cuáles son las palabras claves, qué es lo que está diciendo nuestra audiencia. Como tercero vamos a seleccionar un eje de contenido. Los ejes de contenido son 4: entretener, educar, persuadir y convertir. Ya los vamos a explicar. Entretener son memes, cosas que hacen reír, videos graciosos. Educación es todo lo que le enseñe algo nuevo. Generalmente cuando tenemos un producto o un servicio, educamos acerca de cómo mejorar la vida de nuestra audiencia por medio de ese producto o servicio y educamos acerca de cómo incrementar los beneficios de ese producto o servicio, además de lo que nuestra oferta le puede dar a nuestra audiencia. ¿Sí? Educar, cosas útiles, resolver problemas. Número 3, persuadir. Se encarga de que nosotros le digamos a nuestra audiencia por qué somos mejores que las alternativas que existen allá afuera, por qué somos mejores que nuestra competencia. Y luego viene convertir. Para convertir debemos es vender. El material de conversión, el contenido de conversión es ventas. Muy fácil. El contexto. Cómo se alinea la tendencia que encontré en línea y el eje de contenido en la cual lo voy a incluir dentro de mi marca. Y luego de eso vamos a ir al copy, que son las palabras que voy a utilizar, y acto seguido las visuales, que son aquella parte súper divertida de animaciones y de videos y de audios y todo lo que le queramos colocar. Y luego la distribución es convertir estas piezas de contenido en el formato que nuestros canales aceptan. ¿Qué canales deberían tener? Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, YouTube Shorts, YouTube Long Format. 7 como mínimo. Twitch puede ser incluido dependiendo de tu rama y de tu formato. Entonces vamos a comenzar con el verdadero trabajo de empezar a crear un contenido. Lo primero que vamos a conseguir es el nicho tema. En mi caso, pues yo hablo de creación de contenido y crecimiento de audiencia orgánica. Creación de contenido. Bien. Ese es mi nicho. Lo decidí muy rápido. Vamos a verlo por acá, cómo crear contenido. Número 2, vamos a buscar una tendencia. Y lo que voy a hacer es que voy a ir a Google Trends, doy acá clic en el primer link y aquí tengo varias alternativas. En este punto le voy a dar en explorar y sin buscar ningún tipo de término en absoluto, voy a hacer es estar pendiente de que tenga seleccionado el país en el que estoy interesado. Para mí son los Estados Unidos. Fíjense que puede ser también, es decir, a nivel mundial. Ver el tiempo, y a mí me gusta colocar el tiempo en los últimos 7 días para que mi contenido sea un poco más relevante. Y ahora buscar aquí en la categoría a la que pertenece mi negocio. Por ejemplo, marketing, en advertising in marketing, ¿qué es lo que está buscando la gente? Existe otro truco en el que no buscamos servicios, sino buscamos todas las categorías
para nosotros poder agarrarnos de cuál es el tema que está hablando toda la gente. Si mi tema es muy, muy nicho y es algo muy pequeño, pues yo puedo irme en las categorías hacia lo que es mi tipo de industria. Pero si yo quiero hacer un contenido que sea más hacia la viralización y traer audiencias de otro lado, yo puedo dejar todas las categorías. Como pueden ver acá, pues dependiendo también de cuál es su canal principal, pueden buscar en imágenes, qué es lo que está buscando la gente en shopping, qué están buscando en YouTube. Muy interesante para ustedes, amigos, que están pensando en iniciar sus canales de YouTube. En este caso lo voy a dejar en web search, que es lo más general. Cuando un término dice breakout, significa que está subiendo su popularidad. Cuando un término dice más 3800%, pues por supuesto que está en más de 3800% de popularidad. Y en este caso voy a escoger Northern Lights Tonight. Es el fenómeno cuando se vieron las luces del norte por la aurora boreal acá en los Estados Unidos, y fíjense cómo subió la popularidad todos estos días hasta el 13, y ya 15, 16 y 17 ha bajado la popularidad inmensamente porque pues ya pasó el fenómeno. Entonces vamos acá y decimos en nuestro mapa mental que ya tenemos cuál es la tendencia. Northern Lights Tonight. Como vamos a hacer una infografía, pues obviamente que lo voy a hacer en un modo de educación, pero también quiero hacerlo como algo interesante, bonito o atractivo a nivel visual. Y en el contexto, pues el contexto es útil, atrae nuevas audiencias, además de demostrar las herramientas en línea y la facilidad de creación del mismo. ¿Cómo voy a contextualizar yo la creación de una infografía para Northern Lights Tonight para mi marca, que yo soy un experto en creación de contenido y en crecimiento de audiencia orgánica? Pues lo que quiero hacer con este contenido que voy a crear, esta infografía, es que voy a agregar a mi social esta infografía y le voy a decir a la gente: si quieres aprender a hacer una infografía como esta, ven a ver mi video de YouTube y va a ser este video que estamos viendo ahora. Muy bien. Entonces decimos infografías. Como ustedes pueden ver aquí, pues yo ya tengo algo adelantado, pero igual vamos a hacer la parte de la investigación del copy y de las visuales. Aunque parece un proceso muy largo, se hizo bastante rápido. Nicho, tendencia, eje, contenido y contexto lo seleccioné en un instante solo con Google Trends. Cuando están acostumbrados a hacer esto lo hacen en menos de un minuto. Y ahora viene el copy. Vamos a empezar con la parte divertida, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestro famoso amigo ChatGPT. Y para todos aquellos que aún no lo saben, pues todos tienen gratis el ChatGPT versión O. Entonces, ¿qué voy a hablar yo con ChatGPT en este momento? Le voy a decir: busca las noticias de Northern Lights en los Estados Unidos y crea una descripción y un post al respecto con sus hashtags. Voy a hacer una infografía y deseo hacer un video viral de cómo hacer infografías. Perfecto. Pues muy bien, está hablando acerca de eso, pero me lo dio en inglés, digámosle en español. Aquí tenemos avistamientos, auroras boreales, parte de los Estados Unidos, este fin de semana pasada. Podríamos llevarnos solo esto con los hashtags y ya lo tenemos, ya está. Y ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar esta investigación y le vamos a decir: podrás crear este contenido como un caption para social media en forma viral. Dato: nivel de legibilidad de 7 a 14 años. Esto lo que va a hacer es que él me traiga el contenido en un lenguaje simple, fácil de entender, pero que sea atractivo. Y ahora ya tenemos nosotros nuestra descripción. Entonces vamos a ver de nuevo nuestro mapa de contenido. El copy está listo. Muy bien, ahora vamos con las visuales, pero ¿qué puedo hacer con las visuales? Pues muy bien, no tenemos nada de qué preocuparnos. Vamos de nuevo a ChatGPT y le decimos: quiero hacer una infografía. En este caso lo voy a hacer en formato historias por temas de conveniencia. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Le voy a decir: podemos hacer una comparativa de la luminosidad en cada área de USA donde se observará el fenómeno. Fíjense, por acá me da una data en la que me dice el índice KP, el impacto en la visibilidad. KP es un nivel de actividad muy fuerte que permite que las auroras boreales fueran tan visibles al sur de la Florida. Con un KP 9, las auroras pueden ser vistas fácilmente y cubren el cielo nocturno. Y de 4 a 6, moderadamente fuerte, permitió la visibilidad en el norte de los Estados Unidos como Minnesota, Michigan y Nueva York. Entonces esta data me parece muy buena. Entonces por acá ya tenemos también
nuestra data, que es lo que vamos a utilizar, lo vamos a copiar y llevémoslo por aquí a nuestro documento en el que sabemos que vamos a desarrollar la información. Y ya tenemos aquí nuestra data. Pues bien, ahora tenemos todo lo que necesitamos y vamos a la parte interesante y a la parte que es bien divertida de esto, a crear las visuales. Vamos a utilizar recursos gratuitos el día de hoy. Y hay 3 recursos gratuitos bien interesantes que podemos utilizar. Ideogram, que es uno de ellos, ideogram.ai, pueden entrar para crear contenidos. Tenemos el creador de Bing también y tenemos Leonardo. Ahora queremos generar un fondo para nuestra historia. ¿Cómo lo podemos hacer? Y vamos a comparar la salida de estos 3 creadores de contenido. Muy bien, vamos a ir de nuevo a ChatGPT y le vamos a decir, quiero crear una imagen para esta infografía. Por favor, crea un prompt molecular para esta imagen de las auroras boreales. Quiero que me dé el prompt molecular. Y aquí está en este momento el prompt molecular que yo voy a utilizar. Entonces simplemente tengo que copiar esto y esto funciona con lo que ustedes quieran. Lo pego en IDEA. Lo mismo voy a hacer con el creador de Bing. Le voy a dar crear y lo mismo voy a hacer con Leonardo. Voy acá a generación de imagen y le voy a dar generar. Ahora veamos lo que genera. Wow, pues está muy bien. Fíjense, tengo una ciudad con las auroras boreales que se ve espectacular. Pues por aquí tengo otras imágenes y vamos a ver en Leonardo que tenemos por aquí. Estas 2 imágenes. Entonces, como pueden ver, estas 3 voy a seleccionar esta imagen que tengo aquí que está espectacular. ¿Qué debo hacer con esta imagen? Simplemente la voy a descargar de Ideogram. Puedo utilizar estos 3 puntos y le doy download. Y ahora quiero ver si la puedo animar. Para animar las imágenes hay muchas opciones. Puedo utilizar páginas como Kyber, puedo utilizar páginas como Runway Labs, puedo utilizar páginas como Pika Labs. Y hay una que particularmente me parece la más fácil, que es Layapix. Layapix te regala una cantidad de créditos gratuitos, los cuales puedes utilizar al mes. Y me parece que es la más simple y la más sencilla. Si quieren comprar unos créditos no está mal, no es tan costosa. Y ya van a ver por qué les comento que es la más sencilla. Es en una cuenta gratuita y le dan clic a upload o arrastran la imagen sobre ese cuadro. Y lo que me gusta de Layapix es que yo simplemente con este control ya puedo ver cuál es la animación directamente sin esperar absolutamente nada que se va a generar. Y esto me gusta mucho de Layapix para este tipo de generaciones tan simples que realmente podemos utilizar y aprovechar para cosas sencillas como nuestras historias y llamar un poquito la atención muy rápido dentro de nuestro social media. Muy bien, ahora me he decidido por esta animación y le voy a dar exportar. ¿Qué debo hacer? Simplemente ver aquí el número de repeticiones. El número de repeticiones me va a decir cuánto tiempo va a durar mi video de fondo. En este caso quiero que dure 30 segundos, así que le voy a colocar 3 repeticiones y le digo siguiente. Nada más tengo que descargar acá, lo puedes guardar de nuevo dentro de tu carpeta de creación de contenido y con esto nada más ustedes ya en un instante tienen una imagen muy chévere animada que pueden guardar por aquí para usarla como base de su proyecto. Vamos a abrirla para ver qué tal y es una buena imagen para el fondo de una infografía. ¿Cómo vamos a armar nosotros nuestra infografía? Una de las herramientas más simples de utilizar en línea, yo soy diseñador gráfico desde hace 25 años, no la uso de forma profesional, pero para todos los que estén empezando y quieran armar lo que sea, sí se las recomiendo, es Canva. Canva es una plataforma que tiene su parte gratuita, les permite hacer gran cantidad de proyectos. Simplemente entran y crean una cuenta con su Gmail, es gratuito, llegan a esta pantalla que está aquí. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner que quiero crear un video, clic en video y le voy a decir que quiero crear un video de Instagram Reel. Más que suficiente, le doy clic y él me va a crear acá un video en blanco. ¿Qué debo hacer? Pues muy bien, lo que debo hacer es colocar de fondo mi video que descargué en mi computador, es este que está aquí. Vamos a arrastrarlo, simplemente lo vamos a arrastrar encima. Aquí veo que mi video ya está de fondo, le vamos a estirar el tamaño. Como ustedes pueden ver, pues aquí abajo la línea de tiempo ya cambió automáticamente a los 30 segundos que nosotros trajimos. Y ahora encima de ese video lo que voy a poner es la parte de mi infografía. Entonces vamos a añadir un título, una capa de título aquí arriba y le vamos a colocar auroras boreales. Vamos a ver, auroras boreales, copio y pego. Podemos cambiar el tipo de letra. Ahora voy a añadir un subtítulo. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá, lo colocamos debajo. Siempre les recomiendo que el subtítulo sea
un poquito más pequeño. Y si quieren tener algo de diversión con el tema de las tipografías, pues pueden cambiar el tipo de fuente de los subtítulos, que sean diferentes los títulos de los subtítulos, cositas de diseño gráfico. Y ahora pues vamos a añadir otro poquito de información, que es la información que dijimos que vamos a colocar dentro de la infografía. Entonces empecemos con Texas y Florida. Vamos a copiar esta información, añadimos un heading y lo vamos a colocar por acá. No necesitamos que sea tan grande, y Canva tiene unas cosas muy interesantes como por ejemplo el espacio de la línea y el espacio de los caracteres que te permite controlarlo. Puedes hacer cosas bien buenas con él. Vamos a ponerlo por aquí y vamos entonces ahora a clonar este espacio de texto. Lo vamos a poner justo al lado y voy a ir de nuevo a mi Google Slides en donde tengo mis datos y le voy a poner KP7A9 y lo coloco acá, instantáneo. Ahora puedo seleccionar mis dos elementos agrupados y los coloco por acá y vamos con la siguiente información de nuestra infografía, y esto es 4 a 6 y es Minnesota, Michigan y Nueva York. Puedo generar una selección para estos dos campos y colocarlos un poquito más pequeño hasta donde me agrade y me quepa la información. Recuerden que la información pues tiene que ser legible. Y ahora, para que se lea un poco, pues acá Canva tiene una cantidad de elementos, como por ejemplo este gradiente, el cual pueden colocar aquí de fondo en superposición de esta parte. Y si le dan clic, ya acá está su infografía. Si son puristas del lenguaje, como algunos de mis amigos, pues le colocan auroras boreales la primera con mayúscula, y vamos a ver si podemos poner un poquito más de información y de contexto. Sí, por supuesto. Vamos a ir de nuevo a nuestra presentación en Canva. Simplemente voy a copiar este, doble clic y pego esto que me traje ahora. Ya está. Y si le damos play, pues ya está listo. Pero ¿qué tal si hacemos un poquito más? Fíjense que si tocamos acá, podemos hacer clic en animar. Yo simplemente voy a seleccionar esta, blur. A esta le voy a poner rise. A estas dos juntas les voy a poner blur. A estas otras dos juntas les voy a poner blur. Y a esta que está acá le voy a poner rise. Y esto es lo que va a pasar cuando ustedes le den clic a su animación. Aquí arriba tienen un botoncito de play donde le pueden dar clic y ven cómo se va a comportar la infografía y en qué lugar van a estar todos sus elementos. Y ya está, en realidad no hay nada más a ello. Le vamos a dar compartir y le voy a dar, y él está como comprimiendo, grabando mi video para que luego yo lo pueda distribuir dentro de todas mis redes sociales. Y básicamente esto es todo. Ya cuando termina de hacer este proceso, lo envían a su teléfono y lo publican. Y esta es la forma de hacer una infografía de 0 a 100. 101 tipo de contenidos. Es lo que vamos a estar viendo en esta serie, y este es el contenido 001, infografías. Luego de esto le voy a poner, luego de tener este video ya en mi Instagram, voy a hacer una historia siguiente donde voy a decir: si quieres aprender a hacer esta infografía totalmente gratis en tu computador, en tu casa, de 0 a 100%, incluyendo todos los prompts de chat y toda la técnica que usamos para hacerla, comenta Aurora. Y cuando comenten Aurora, pues lo que va a suceder es que automáticamente mi sistema de automatización de social media le va a enviar a esa persona el link con un botón para el video de YouTube. Y esto es espectacular y es algo que ustedes deberían usar. Se llama marketing interactivo y es uno de los tantos temas que reviso en mis historias diariamente, en mis videos de YouTube, en mi social media, y como estratega, director de contenido, director de creatividad, pues es uno de mis trabajos buscar la manera de hacer que la audiencia tenga un poquito más de interacción. Recursos pagos al 100%. Pueden ver el video para ver los links. Intentaré dejarles el que pueda. Y si quieren contenido todos los días para su marca personalizado, vengan a go.sasa.social, donde el sistema de inteligencia artificial que hemos creado en Sasa Social les hará un perfil de audiencia. Todos los días irá a internet, hará toda esta investigación por ustedes y les enviará de qué hablar. Les va a decir diariamente: hoy tu audiencia está hablando de este tema y aquí está el guión de lo que tienes que decir, y esto lo va a hacer directamente por WhatsApp a sus teléfonos, señores. Cero meterse en correo electrónico, nada por el estilo. Si quieren saber un poquito más acerca de ese pedazo, pues escríbanme abajo. Déjenme saber qué tipo de contenido les gustaría crear. Igual vamos a pasar por 101 tipo de contenidos en esta serie y les recomiendo de verdad que se suscriban. Denle like al canal, suscríbanse y denle la campanita, porque cuando termine la serie de 101 contenidos en el canal, ustedes van a ser expertos en tipos de contenido para estrategias orgánicas de marketing digital. Inbound marketing, 101 tipos de contenido que van a aprender a hacer conmigo
en este canal totalmente gratis. Sean buenos, sean creativos y hasta luego.